Bueno, saludamos otra vez a todos los hermanos presentes y a todos los que nos van a estar escuchando a lo largo de esta semana cuando subamos a nuestro canal esta grabación de esta conferencia. Es la penúltima. Este volumen 7 es más cortito de lo habitual y aunque hay algunos temas más que podríamos nosotros preparar, me veo sobrepasado con todo lo que tengo encima para dejar preparado aquí para mi ausencia y para el viaje que Dios mediante vamos a emprender en 3 semanas ya. Entonces, el próximo jueves vamos a tener la última clase, la última clase de esta temporada, porque luego ya volveremos a mediados de junio y ya estaremos metiéndonos en el verano, así que creo que no valdrá la pena empezar ningún tema para luego cortarlo en pocas semanas. Así que haremos una pausa un poco más larga de lo habitual. Generalmente descansamos julio y agosto, pero esta vez va a ser un poquito más larga. Así que Dios mediante, si el Señor lo permite, en septiembre volveremos a retomar. Ya os propondré algún tema, porque los volúmenes de Nueva Vida en Cristo hasta ahora son solo 7. Si luego publican alguno más, intentaremos usarlo. Y si no, pues yo estoy muy entusiasmado con el tema que estoy preparando para Argentina, que es bibliología. Por lo tanto, es probable que luego pueda trabajarlo para compartirlo con vosotros, porque son temas esenciales de doctrina cristiana, de la importancia de la revelación bíblica, la inspiración, la autoridad de las escrituras en medio de un mundo que la cuestiona, que la desprecia, que la desconoce, básicamente, y que lamentablemente está entrando en muchas iglesias el concepto erróneo de que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no toda ella es la palabra de Dios, ¿eh? Entonces, cuando entramos por ese camino, vamos mal encaminados, porque si yo digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces soy yo el que decido qué parte de la Biblia es palabra de Dios y qué parte no lo es. Y ahí entramos en un terreno muy, muy resbaladizo, ¿vale? La autoridad la tiene el hombre, no Dios, no su palabra. Y nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. La Biblia es palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis y no aceptamos ningún tipo de cuestionamiento en relación a la inspiración y la revelación bíblica. Pero claro, hay que argumentarlo, queremos saber si esto es simplemente una definición o si tenemos argumentos sólidos para afirmar esa convicción plena. Y entonces espero, Dios mediante, que sea el próximo tema de nuestro estudio en esta clase Creciendo en la Gracia. Pero como digo, vamos a tener que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Porque será para después del verano. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar entonces a compartir la pantalla. Claro, pero antes de hacerlo tengo que abrir yo, perdonar, no puedo hacerlo todavía. Es que acabo de llegar, andamos a 1000 hoy y no he abierto el archivo correspondiente. Acá lo tengo. Muy bien, vale. Ahora sí voy a compartir la pantalla y entonces os voy a poner lo que queremos que podáis ver. Muy bien, nuestra cartelera habitual de esta clase, que como sabéis es muy cara a mi corazón. Creciendo en la Gracia era un programa radial en mis años de pastorado en Argentina, ¿eh? De ahí tomé el nombre para esta clase de los viernes, en este caso de los jueves, ¿eh? Con esa visión, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios.
El título de La Nueva Vida en Cristo, volumen 7, es ¿Quién es Jesucristo? Y en este caso, el tema es muy especial. Cristo, mi abogado. Bueno, cuando hablamos de abogado, estamos hablando de jueces, estamos hablando de juzgados, y esto nos pone verdaderamente incómodos. A nadie le gusta ir a un juicio, creo yo, ni aun cuando tengamos la de ganar, ¿no? Porque siempre eh, vamos pensando que hay un enemigo, un contrario, ¿no? Que entonces se opone a nuestra defensa. Sin embargo, espiritualmente, vamos a enfrentar todos un juicio, un día, un juicio espiritual, un juicio delante de Dios. Y en este caso, al haber confiado en Cristo, Él es nuestro abogado. Por lo tanto, tenemos una primera frase aquí. Necesitaremos a un abogado para defendernos en el juicio final ante Dios. Pues sí, claro que sí, necesitaremos un abogado. Obviamente que la frase es una frase general, entendemos que el juicio que nos espera a los que somos hijos de Dios, Pablo le llama el tribunal de Cristo, que aparece en Primera a los Corintios y que tiene que ver con las obras del cristiano. No tiene que ver con salvación. Todos los cristianos somos salvos, pero vamos a enfrentar un tribunal donde vamos a ser juzgados. Ahora bien, hay un juicio final, el gran trono blanco, y allí, por supuesto, ya no tendremos que comparecer, porque eso será al final del milenio, al final de los tiempos, y nosotros ya estaremos con Cristo. De todas maneras, enfocados a un concepto general de que un día todo ser humano tendrá que responder ante Dios, pues tenemos un abogado que es Jesucristo, y que aboga a nuestro favor. Luego dice, nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables. Hombre, claro que sí, somos culpables, ¿eh? Todos somos pecadores. La Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Por lo tanto, vamos al juicio reconociendo nuestro pecado, pero confiados en este abogado que es nuestro defensor. Y hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres, pues esta es una frase absolutamente falsa. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Luego veremos en el desarrollo de la lección algo más acerca de este tema. Muy bien, tenemos una historia curiosa para leer aquí. Una pequeña se había puesto su mejor vestido porque venían visitas especiales a su casa. Su madre, atareada con las preparativas para recibir a las visitas, la dejó advirtiéndole, cuidado, no mojes tu ropa jugando con el agua como sueles hacer. Pero la niña pronto se olvidó de la advertencia y comenzó a jugar con agua. Y claro, mientras jugaba, oyó a alguien tocando la puerta, pero cuando se dirigía a la sala, vio que la orilla de su vestido estaba mojada. Ay, mamá me va a castigar, dijo su niña. ¿Qué hago? Y su pequeña mente comenzó a formular en plan. Tomó unas tijeras y recortó la parte mojada del vestido. Contenta dijo, ya mamá no se dará cuenta que mojé mi vestido. Confiada en que había eliminado la evidencia de su travesura, se dirigió hacia la sala y así salió a saludar a las visitas. Obviamente con el vestido cortado. Vaya, pobre madre, la vergüenza que habrá pasado, ¿no? Pero bueno, una travesura de una niña intentando tapar, ¿no? Disimular. Y obviamente que no encontró la mejor solución. Bueno, recuerda sus travesuras de niño. ¿Eh? La cómica historia a la izquierda fue sacada de la vida real. Ojalá que fuera posible resolver nuestros problemas tan fácilmente como la niña
pensaba hacerlo con aquellas tijeras. Piense por un momento y conteste las siguientes preguntas. Bueno, estas son preguntas personales. Cada uno de vosotros tenéis que reflexionar en ellas. ¿Guarda secretos que no quieres que nadie sepa? ¿Eh? A veces hay personas que a lo largo de la vida entera han guardado cosas y no se las han revelado ni a la persona más íntima, ni a la más cercana, ¿no? Y esos secretos están allí, desobediencias, cosas mal hechas, decisiones mal tomadas y a veces cosas muy vergonzosas, ¿no? Entonces están allí y lamentablemente mientras no se confiesen al Señor, pues son una carga que vamos llevando, ¿no? A veces siente remordimiento de conciencia y vergüenza, siente que alguien le está acusando por cosas de su pasado, a veces se siente tan mal por su pecado que duda que haya remedio. ¿Hay solución para una conciencia que le acusa? Bueno, por supuesto que sí. Aquí las otras respuestas son personales, cada uno tiene que meditar en ellas y poner el sí o el no de acuerdo a lo que sienta. A lo mejor ya ha solucionado ese problema y a veces hasta ni nos acordamos más, ¿no? Porque gracias a Dios tenemos esa capacidad de olvido, ¿no? En relación a tener una conciencia limpia. Pero también el hecho de que a veces recordamos pecados confesados y con la libertad que nos da el que ya no estén a nuestra cuenta, sino que sepamos que Cristo cargó con ellos en la cruz del Calvario. Los sentimientos de culpabilidad por nuestras fallas causan vergüenza y muchos nos sentimos impotentes de resolverlos. Nos preguntamos, ¿qué pensarán de mí? ¿Podrá Dios perdonar a una persona como yo? Y entonces tenemos aquí la cita de Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Mm? Muy bien, pues ¿ha pensado alguna vez que necesitaría a un abogado para defenderse ante Dios? Bueno, no todos lo piensan, ¿eh? Lamentablemente, no todos lo piensan. Cuando hablamos especialmente con personas que no tienen una vida religiosa, por lo general escapan a este tipo de pensamientos o de valoraciones, ¿no? La gran pregunta, ¿qué le dirías a Dios si Dios te dice, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Deja a la gente, vamos, uff, no, dice, jamás se me hubiera ocurrido hacerme esa pregunta, ¿no? Y es un poco también, va en esta dirección. ¿Necesitarás un abogado para defenderte ante Dios? ¿Y en qué ocasiones una persona necesita un abogado? Bueno, cuando hay un pleito, ¿no? Cuando hay una acusación. A veces necesitamos un abogado que nos defienda, somos inocentes, hay una acusación injusta, otras veces la situación no es fácil, puede haber un pleito por lo que sea, una herencia, una casa, un terreno, yo qué sé. Entonces, claro, a veces incluso porque no nos han pagado lo justo o nos han despedido injustamente y tenemos que ir a juicio, ¿no? Y hay veces que nos vemos forzados a ir a un abogado. No quisiéramos tener que recurrirlo, pero no nos queda otra salida y gracias a Dios por ellos, ¿no? Porque ellos saben hacer su trabajo, han estudiado para eso y pueden solventar nuestros problemas cuando nosotros solos no podríamos hacerlo. Aquí Juan, en el capítulo 1 y capítulo 2 de su primera carta, encara directamente el problema del pecado y anuncia que hay una respuesta a ese enigma. La persona y la obra de Jesucristo
son la respuesta que nosotros necesitamos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cristo no solo murió por nosotros para llevar la pena de nuestros pecados, sino que resucitó de los muertos para interceder por nosotros ante el trono. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, Cristo es nuestro representante. Él nos defiende ante el trono del Padre. Claro, hay escrituras de la Biblia, como Zacarías 3 y Apocalipsis 12:10, donde se nos informa que Satanás se levanta como el acusador de los hermanos. Pero también, aunque él es el fiscal acusador, hay un abogado defensor y también se levanta y apela a nuestro favor en respuesta a nuestra entrega a él. La respuesta de Dios ante nuestra pecaminosidad es el perdón continuo, ¿eh? Entonces, realmente, esto es algo maravilloso. En una ocasión, una mujer le decía a un pastor: estaría dispuesta, me gustaría convertirme en creyente, pero tengo miedo de no mantenerme firme. Estoy segura de que volveré a pecar. Y claro, el pastor le dijo: pues no hay duda de que volverá a pecar. Claro que sí, todos vamos a pecar. Nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan, si decimos que no tenemos pecado y la verdad no está en nosotros. Ahora, si yo peco y le pido perdón, confesando mi pecado, Dios me va a perdonar. No es necesario, por supuesto, que un creyente peque. No es necesario. Pero en la medida que andemos en comunión con Él y en obediencia a su palabra, vamos a recibir capacidad para resistir y tener victoria sobre la tentación. Ahora, no siempre vamos a tener victoria porque somos débiles nosotros, no que falle el Señor en ayudarnos, somos nosotros los débiles, ¿eh? Incluso sabemos que pecamos de pensamiento, de vanidad, como dice el salmista: Señor, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal no lo haré más, porque lamentablemente hay una naturaleza en nosotros pecaminosa que nos hace cometer errores. Y hay pecados que cometemos de lo que ni siquiera somos conscientes. Ahora, el pastor le recordó a la mujer que había sido operada, había recibido una operación quirúrgica unos meses antes, y entonces él le dijo: ¿cuándo la operaron? ¿Existía la posibilidad de complicaciones o problemas posteriores a la operación? Y ella dijo: sí, claro. Pero claro, cuando tenía algún problema, ¿qué hacía? Iba a ver al doctor y él se ocupaba de su problema. Y entonces, claro, allí la mujer captó la verdad. Ahora lo entiendo. Cristo está siempre disponible para prevenir que peque o para perdonar mi pecado. Es decir, llega la tentación, yo puedo acudir al Señor y voy a recibir fortaleza. Llega la tentación, quito la mirada, me dejo arrastrar, caigo en el pecado. Igualmente el Señor me levanta. Por eso cantamos: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ¿eh? Y la otra canción hecha por Sam, Siempre en mí, que dice: aunque caigo 1000 veces me levanta. Ese es ese Dios de misericordia y de gracia. Así que la vida cristiana verdadera es una vida de victoria, porque podemos recurrir a recursos divinos para vencer la tentación y el pecado, pero aún cuando nos podamos equivocar y en nuestra debilidad pecar, tenemos un abogado. Algunos, dice el punto 2, no miran el pecado como algo serio porque dicen: Dios me perdonará, hay otros peores. Ojo, ¿qué dice la Biblia a la persona que cree
que es lo suficientemente buena para alcanzar el cielo sin ayuda? Pues Isaías 64:6 dice que todos estamos infectados por el pecado, que somos impuros, nuestras personas, nuestro carácter. Si bien dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, aún nuestras buenas obras, nuestras justicias, a los ojos de Dios, huelen fatal. Ahora, ¿hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? Absolutamente no. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no hay nadie que quede fuera del alcance del perdón de Dios. La lección nos hace esta pregunta en negrita. ¿Sabía que tiene un abogado? Y entonces nos lleva a Primera de Juan 2:1 y 2 otra vez, ¿eh? Y se nos dice allí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que un hijo de Dios sabe que que es alguien que ha tomado la decisión de arrepentirse de su pecado e invitar a Jesucristo a ser su Salvador personal. Dios es realista. Aunque desea que no pequemos, reconoce que habrá momentos en que caeremos en pecado. Por eso, esas palabras de Primera de Juan 2:1 y 2 están dirigidas a personas que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que han comenzado una vida nueva, que han experimentado el nuevo nacimiento y que han cometido pecado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, ¿y si alguno hubiere pecado? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta palabra, abogado, es la misma palabra que usó el Señor cuando habló del Consolador en Juan 16:7, del Paracleto. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el ayudador, el que consuela, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa palabra significa literalmente el que es llamado a ponerse al lado. Quizá un concepto moderno del término sería el de abogado defensor. Aunque Satanás actúa como fiscal y acusa a los creyentes día y noche ante el Padre debido al pecado, Apocalipsis 12:10 dice que ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El ministerio de Cristo como sumo sacerdote garantiza no solo compasión de su parte, sino también absolución completa. Y en Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué recurso tenemos en momentos de fracaso? De acuerdo al versículo 1, abogado tenemos para con el Padre. Entonces tenemos que acudir a Él. Qué alentador saber que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Ahora, algunos no confían en los abogados.
¿Es Jesucristo diferente? Pues el verso 1 nos dice que Él es justo. Él es justo. No es como un abogado defensor de los que fallan, de los que pueden llegar tarde al juicio, de los que no previenen y buscan las pruebas suficientes para defendernos de una manera adecuada. ¿Cuánta gente ha sido condenada injustamente porque el abogado defensor no hizo bien su trabajo? Esto no va a pasar con nosotros. Por eso nos sugiere el manual, medite en lo que esto significa para su vida. La palabra justo está en aposición, es decir, la reunión de dos o más sustantivos sin conjunción. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, es una forma de la gramática griega que sirve para explicar quién es el abogado. Es decir, Jesús hace lo que es justo ante el Padre y a la vez es justo. Por eso, Jesús es el abogado más eficaz. Es decir, Él es justo porque no cometió nunca pecado, pero además hace lo que es justo. El pecado no influye en sus oraciones, en las oraciones de Jesús a favor nuestro, por lo cual son oídas por Dios. El cuadro que presenta no es el amor apelando a la justicia, es más bien la justicia que aboga con el amor por nuestro perdón. La epístola de Juan menciona varias veces, tanto directa como indirectamente, la justicia, la pureza y el carácter sin pecado de Jesús. Y esto implica que solamente por medio de un Salvador justo y sin pecado tenemos la esperanza del perdón y la limpieza. Así que para entender la relación entre la intercesión y la justicia de Jesús, podríamos dedicar buen tiempo para estudiar Hebreos 7, 25 a 26. Hay muchas similitudes entre las enseñanzas de Primera de Juan y de Hebreos en cuanto a la expiación y la intercesión. Ese abogado que nos convenía, ese abogado que intercede por nosotros, que padeció siendo tentado y que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que las doctrinas están relacionadas tanto en Hebreos como en Primera de Juan, hablando de un sacerdote, aunque Juan usa el término paracleto, no sacerdote. Juan continúa con la descripción de nuestro abogado Jesucristo el justo y dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y en este sentido, la palabra propiciación o expiación nos habla de que no solamente el cristiano tiene un abogado en Jesucristo, sino que Él es la expiación por nuestros pecados. El abogado no alega que sus seguidores sean inocentes, sino que ofrece su vida vicaria como fundamento para la absolución. Por lo tanto, tenemos el mejor, lo que jamás podríamos haber nosotros sugerido, imaginado o inventado, un abogado que es justo, que es justicia y que es amor. Por eso, ¿cómo está nuestro caso legal? ¿Fuerte o débil? Bueno, realmente es débil. Tenemos todas las de perder. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, nuestro caso es débil porque somos culpables. Sin justificación por nuestro pecado, no hay abogado que nos pueda defender, humanamente hablando. Puesto que somos culpables, ¿qué posibilidad hay de escapar del castigo? ¿Cómo puede Jesús defender clientes culpables como nosotros? Pues según 1 Juan capítulo 2 versículo 2, Él es la propiciación.
Y este es un término muy evangélico, muy del Antiguo Testamento también, que casi no se usa en el lenguaje actual, pero la palabra propiciación se explica aquí, se encuentra en algunas traducciones de la Biblia y significa el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primero yo lo voy a leer aquí. Bueno, la versión 2020 usa la palabra propiciación también. Y la nueva versión, a ver, vamos a buscar aquí, a ver, la nueva traducción viviente. Primera de Juan 2 dice, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Vale? Así que su sangre aplaca la ira de Dios, pagando el precio de nuestra salvación. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo y no exige nada más como obras o como penitencias. En el Antiguo Testamento la palabra propiciación significaba cubrir. Por eso el arca, yo tengo aquí atrás el arca, ¿eh? ¿La veis qué bonita es? Es muy doradita, muy bonita. Y aquí tenéis a los arcángeles, o los que están mirando a la tapa. La tapa es el propiciatorio, ¿veis? Esta tapa sobre la que están asentados los ángeles era donde Moisés ponía la sangre allí sobre el propiciatorio. Y debajo del propiciatorio, dentro del arca, y aquí los tengo, muy pequeñitos, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y eh, una, una, un frasco, diríamos así, donde estaba el maná, el maná. Esas tres cosas estaban dentro del arca, en el lugar santísimo. Y la tapa que tapaba esa ley quebrantada, sobre el propiciatorio, es donde caía la sangre que el sacerdote salpicaba una vez al año para cubrir, para perdonar, para expiar, para proporcionar redención. Así entraba el sacerdote al lugar santísimo, confesando sus pecados y los del pueblo, que la sangre sobre el propiciatorio lo cubría, simbolizando el perdón. Así que, claro, al cubrir, el concepto bíblico no es aplacar o apaciguar la ira de Dios, sino quitar la causa del alejamiento. Y esta palabra propiciación se traduce de varias maneras: expiación o medio por el cual nuestros pecados son perdonados. Uno de mis comentarios dice: he escogido la frase una protección efectiva de nuestros pecados para traducir la palabra propiciación. Y esta palabra está asociado con los cultos de sacrificio del Antiguo Testamento. Hay otros comentaristas que sienten que la idea de la propiciación está muy cargada de conceptos paganos de aplacar una deidad enojada, pero otros indican que la muerte de Jesucristo cambió tanto a Dios como al hombre. Pero una cosa es cierta: la victoria total de Cristo, que tuvo su cúspide en su muerte y continúa en su intercesión en favor del hombre, es nuestra protección efectiva de nuestros pecados. Así que estamos completamente protegidos y guardados por este maravilloso abogado defensor. Muy bien, algunas verdades sobre nuestro abogado. En primer lugar, es justo.
No gana con trucos ni maniobras legales que distorsionan la verdad. No puede ser sobornado ni usa mentiras. ¿Eh? Seguramente habéis escuchado algún chiste sobre abogados y las mentiras. Seguro. Suelen ser bastante buenos esos chistes y yo me río mucho también. Y bueno, pero no. Nuestro abogado no usa mentiras, ni trucos, ni maniobras legales. En segundo lugar, Cristo está defendiendo clientes culpables. Sin él, sus clientes no tendrían defensa ni esperanza de triunfar. En tercer lugar, Cristo va solo ante Dios para defendernos. No nos llama a testificar porque sería en vano. Obviamente, estamos sin excusa. Cuarto lugar, nuestro adversario es el diablo, su adversario es el diablo, y su táctica es acusarnos, como hemos señalado ya en Apocalipsis 12, 10 al 12. Jesús refuta las acusaciones del diablo defendiéndonos con su sangre. Y en quinto lugar, no proclama nuestra inocencia, sino admite nuestra culpa. Argumenta que el castigo ya fue pagado con su muerte, por lo tanto la deuda ya está cancelada. ¿Vale? Esa es la verdad bíblica del perdón de nuestros pecados. Primera Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por muchos. ¿Qué es un mediador? Es uno que intercede entre dos personas tratando de reconciliarlos cuando hay problemas. ¿Cuántos mediadores hay según Primera Timoteo 2:5? Pues hay nada más que uno solo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muchas personas no creen que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, más bien buscan a otros para interceder por ellos. ¿Cuáles son algunos intermediarios que la gente buscan para interceder por ellos ante Dios? Bueno, yo enumeré algunos: los sacerdotes, los santos, la Virgen María y tristemente los antepasados muertos. Mi abuelo, mi padre, mi tío, mi amigo, familiares, sé que me ayudan desde allá, me miran desde allá. Eso lo dicen mucho los jugadores de fútbol, ¿no? Que le dedican los goles al abuelo, a la abuela, al padre, a la madre, que ya han fallecido. Hermanos, pues nosotros no estamos en condiciones de defendernos ante un Dios santo, ni tampoco la iglesia nos puede defender, ni la Virgen, ni un santo, ni un religioso puede salvarnos. Solo Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador, y ese es Jesucristo. Por eso, la pregunta final de nuestra meditación de hoy: ¿ha contratado a Jesucristo como su abogado o está confiando en sí mismo o en algún otro? ¿Eh? Y si no, lea y firme el contrato con mi abogado en la columna al lado, si está de acuerdo con lo que dice. Y entonces, ese contrato, bueno, ahí tenéis una respuesta personal, y ese contrato está bajo el título eh, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de Romanos 3:23. Y el contrato con mi abogado dice: Señor Jesucristo, necesito tu ayuda para defenderme. Las acusaciones en mi contra son graves y soy culpable de ellas. No tengo defensa ni excusas para justificar mi conducta. Me siento mal y estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho. Creo que derramaste tu sangre por mí para pagar mi deuda ante la ley de tu Padre
entiendo que has tomado mi sentencia y que todo ya fue pagado con tu muerte. Por medio de este acuerdo te contrato como mi abogado, invitándote a defenderme ante las acusaciones justas en mi contra. Te acepto como mi único intercesor y renuncio a cualquier otro en quien he confiado en el pasado. No puedo pagarte por tus servicios. Estoy sin recursos. Lo mejor que puedo hacer no es suficiente. Lo único que ofrezco es confianza y fe en ti. Además, te entrego mi vida para servirte. Voy a necesitar tus servicios continuamente durante el curso de mi vida, ya que seguiré luchando con el pecado hasta el día de mi muerte. Atentamente, y ahí puedes poner tu firma y la fecha en que aceptas, aunque supongo que muchos de vosotros, como yo, ya lo he hecho hace muchos, muchos años, ¿eh? Ya cuento con este abogado maravilloso que me guarda, que me defiende y que me acompaña. Un Dios maravilloso y un Dios fiel que en Cristo me ha dado salvación. Bueno, tenéis en la página siguiente un apartado que también se titula Mi abogado, autor desconocido. Y os voy a dejar como tarea que lo leáis sencillamente porque es la historia de un caso cerrado, ¿vale? Así que os queda como tarea para seguir meditando en este tema, para leerlo en algún momento que os sea cómodo y poder recibir la bendición y gozarse en este tema tan hermoso que nos hace ver a Cristo como nuestro abogado personal y eterno. Que el Señor añada su bendición a este estudio en esta noche.